Ahí estamos. De un modo u otro, la capacidad intelectual de los físicos había eludido esa tarea durante el siglo XIX. Pero en 1887, Albert Michelson, ayudado por su amigo Edward Morley, ideó un experimento que no podía fallar. Se necesitaría un experimento extraordinario, dotado de un grado de precisión sin precedentes. Por suerte, Michelson estaba dotado de gran talento para diseñar instrumentos que pudieran hacer las más pequeñas y precisas medidas. Sus anteriores mediciones de la velocidad de la luz, mejores que cualquiera de las que se habían hecho anteriormente. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro. Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía dos rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en dos. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre dos rayos de luz. Si la carrera termina en empate, el resultado es una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. Pero en tiempos de Michelson se creía que no debería haber empate, que ni siquiera debería haber carrera. Y la razón era porque los dos rayos de luz corrían por una pista en movimiento. Todo el mundo sospechaba que la Tierra y por tanto también el interferómetro se movían a través del éter. Y así los rayos seguirían trayectorias completamente diferentes con respecto al éter. El rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una dirección, pero más en la otra. En sus trayectos de ida y vuelta, el rayo que sigue la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer un camino un poco más largo. Por eso el rayo oblicuo gana siempre. Michelson sabía que la diferencia esperada en la llegada de los dos rayos sería muy pequeña. La velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Mientras que la velocidad de la Tierra a través del éter es solo de 3 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y para como los rayos tenían que ir hacia adelante y hacia atrás antes de ser comparados, la diferencia de sus tiempos dependería del cuadrado de ese cociente. Sería una diferencia de solo una 100 millonésima. Esa mínima diferencia de tiempo en los recorridos de los dos rayos de luz era exactamente lo que Michelson quería medir en Berlín en el año 1880. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. Michelson había estado pensando en el modo de conseguir la estabilidad del interferómetro de hecho que no fuera afectado por el paso de carros y personas. Los espejos estaban apoyados sobre una gran base de piedra arenisca que flotaban en una piscina de mercurio. Cuando probaron su nuevo interferómetro, Michelson y Morley se sintieron emocionados y complacidos. El instrumento tenía la estabilidad y sensibilidad de detectar la esperada minúscula diferencia de tiempo en el recorrido de los dos rayos de luz debido a su movimiento a través del éter.
El experimento se debía realizar observando la configuración de la interferencia con el interferómetro en una determinada orientación con respecto al movimiento a través del éter. Y girándolo después. Si los dos rayos llegaban, por ejemplo, empatados, la interferencia constructiva dejaría una mancha brillante en el centro de la configuración. Pero si un rayo llegaba ligeramente adelantado respecto al otro, la interferencia destructiva podría oscurecer el centro. Dicho de otro modo, el efecto del movimiento a través del éter se vería en el cambio de las franjas de interferencias cuando se girase el instrumento. Gran sorpresa por parte de Michelson y Morley, y exactamente igual de todos los demás, no hubo ningún cambio en absoluto en las franjas, lo cual quiere decir que no había retraso. Nada, ninguna diferencia en absoluto. A pesar de los cambios que realizaron en el experimento en verano, en invierno, de noche o de día, el resultado era el mismo. La luz aparentemente viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, en total desacuerdo con la idea de que la Tierra se mueve a través del éter. Pero incluso en 1887 los resultados estaban claros. El experimento en su intento de detectar el éter había fracasado y las consecuencias eran demoledoras. El resultado negativo era tan alarmante para Michelson como para casi toda la física en su conjunto. Michelson creía que el éter existía y que Morley y él simplemente habían fracasado en su intento. En 1892, el físico irlandés G.F. Fitzgerald sugirió que el tamaño de un brazo del interferómetro de Michelson y Morley se podía haber contraído de alguna manera y que la medida de esa contracción dependía, dijo, de su velocidad. Para la mayoría de los físicos, la contracción de Fitzgerald parecía absurda. Pero no así al físico más distinguido de Europa, H.A. Lorentz. Elaboró un modelo cuantitativo que explicaría el fenómeno y en el proceso desarrolló expresiones matemáticas que cambiarían la faz de la física. Acabaron llamándose las transformaciones de Lorentz. En 1899, el gran matemático francés Henri Poincaré examinó los resultados obtenidos por Michelson y Morley. Dio una explicación general que llamó principio de la relatividad. La idea que estaba detrás era la de que en un laboratorio nunca se detectaría el movimiento absoluto. Tiene que surgir ahí un tipo enteramente nuevo de dinámica, dijo. Lo cierto es que en ambos casos, con éxito o con fracaso, los resultados del experimento de Michelson habrían enfrentado a la física con un grave dilema. Y resultó ser un dilema que iba más allá de lo imaginable. Hizo falta un joven, un nuevo punto de vista para... Muy bien. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí. Disculpe que pregunte, pero si no, a veces no, a veces he estado hablando y no me escuchan, pero gracias. Como les estaba comentando, esta parte del experimento de Michael Morley ayudó a poder estimar diferentes situaciones. Y como decía el video, pues ese era el intento que se trataba de hacer. Les quiero comentar de que en un estudio que tuve que hacer en el 2012 que viajé a México, yo estudié astronomía observacional allá. Precisamente pude observar este experimento en uno de los laboratorios que se estaban trabajando de física.
Y para mí fue algo emocionante poder observar precisamente cómo se podía observar esos vacíos de luz cuando la luz no llegaba a igual tiempo y poder ver cómo se llama esta parte rellena cuando llegaban a la misma velocidad. Y fue algo impresionante, como les vuelvo a repetir. Sin embargo, pues con la idea que se tenía aquí con esto de Michael Morley, se tenía algunas consideraciones específicas acerca de la rapidez en el caso de considerar el éter hipotético que inclusive se estaba mencionando en, cómo se llama en el video. Si la rapidez del viento del éter en relación con la Tierra es la velocidad y c es la rapidez de la luz en relación con el éter, podríamos tener diferentes puntos. Por ejemplo, en el caso de que sea a favor del viento, entonces lo que sucedía era, por ejemplo, nosotros teníamos aquí la velocidad de la luz y también teníamos aquí, como dijimos, la, la velocidad que en este caso tenía el éter con relación a la Tierra. Vamos a ver, permítame un momentito, voy a colocar ahora para acá. Por lo tanto, si era a favor del viento, lo que se iba a tener era un resultado de sumar estas dos velocidades. O sea, en este caso, de sumar la velocidad de la luz más la velocidad que se tenía acá, que era lo que se tenía como idea en el caso del éter hipotético. Otra cosa que se había asumido era en contra del viento. En contra del viento, vamos a poner en este caso que sean opuestos, que por ejemplo que la velocidad de la luz que vaya directamente hacia acá, y en el caso de la otra velocidad que iría en este caso para dirección opuesta, vamos a colocar aquí, como son velocidades, coloquémosle esta situación. Bueno, entonces en este caso, obviamente como no hay mayor velocidad que la de la luz, entonces se iba a tener una resta de estos valores que se tenían acá. Pero imaginémonos que en el caso de que se tenga una dirección perpendicular. ¿Cómo se podría hacer en este caso si se tendría una dirección perpendicular al viento? En el caso de aquí, lo que sucedería es, por ejemplo, que tuviéramos una situación que nosotros tuviéramos acá, la velocidad de la luz, y en este caso tuviéramos la otra velocidad hacia acá. Entonces lo que nosotros tendríamos que utilizar acá por lógica para encontrar este resultado de las dos es encontrar la parte de complementar, porque estamos ya tomando dos movimientos. En el caso de aquí, ¿cómo nos quedaría la dirección, el valor de esta longitud que tenemos acá? Pues sería, utilizando Pitágoras, c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto vayamos teniéndolo muy en cuenta porque nos va a servir para las diferentes transformadas que vamos a ir utilizando. Entonces, como vimos en el experimento, pues esto se repitió bastantes veces, viendo diferentes épocas del año, diferentes estados del año, cuando el viento del éter se esperaba que cambie de dirección. O sea, en este caso, si la dirección estaba a favor, estaba en contra, o era perpendicular al viento para poder observar estos cambios, ¿verdad? Entonces, los resultados fueron los mismos. Jamás se observó con un corrimiento de franjas de la magnitud requerida. Los resultados, en este caso, eran negativos en el experimento de Michelson-Morley, no solo porque contradicen la hipótesis del éter, sino que también demostraron que era imposible medir la velocidad absoluta de la Tierra
con respecto al marco del éter. Sin embargo, como veremos en la siguiente, en los siguientes temas, Einstein sugirió un postulado de la teoría de la relatividad especial que otorga una interpretación muy diferente a estos resultados negativos. En años posteriores, cuando se sabía más acerca de la naturaleza de la luz, se descartó la idea de un éter que en este caso pensaba en el espacio. Ahora la luz se detiene como una onda electromagnética que no requiere medio para su propagación. Esto significa que aunque el experimento haya tenido su parte de fracaso, eh, sí se pudo obtener resultados positivos con lo que Einstein pudo a obtener acerca de esto. Entonces, no, es por eso que cuando nosotros miramos que hay algún fallo, nosotros no lo miremos como un fallo, como muchas veces se han puesto algunas leyendas de Thomas Alva Edison, que dice que él no fracasó esa cantidad de veces, sino que fueron las veces que él observó que no se podía hacer de esa manera. Entonces, la idea de esto ayudó bastante a comprender el principio de la relatividad de Einstein, que es precisamente a lo que nosotros vamos. Entonces, ahorita vamos a referirnos del principio de relatividad de Einstein. Y pues sí me gustaría retroceder un poquito a las diapositivas que tenía aquí preparadas, porque ahorita ya vamos a hablar directamente desde la vista de cómo se llama de Albert Einstein. Albert Einstein revolucionó la física moderna. Él fue uno de los físicos que partió la física en dos. Y ahí en ese caso ya podemos ver cómo suceden las cosas antes de los conocimientos de Albert Einstein y cómo sucedió la situación después de los conocimientos de Albert Einstein. Entonces, en el 1905, Albert Einstein propuso una teoría que explicaba, en este caso, explicaba cómo el resultado del experimento de Michael Morley y alteraba por completo las nociones que se tenían en el espacio y tiempo. Basó su teoría relatividad en dos postulados. El principio de relatividad, que nos va a decir que todas las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales, que habíamos hablado anteriormente, y la segunda, que es la constancia de la rapidez de la luz, que habíamos mencionado que la rapidez de la luz en un vacío tiene un mismo valor en todos los marcos de referencia inerciales, sin importar la velocidad del observador y la velocidad de la fuente emisora. Entonces, aquí todo esto tuvo una situación y tuvo un porqué y tuvo unas consecuencias. Todo tuvo unas consecuencias en el caso de poder ver qué sucedía cuando había una contracción de tiempo y una contracción de longitud. O sea que aquí ya empezamos a ver las situaciones de diferente aspecto. En el caso de lo que nosotros habíamos señalado aquí, ustedes van a ver precisamente que estos valores que se fueron tomando con lo de que estaba experimentando Michael Morley, nos van a servir para poder representar expresiones más adelante cuando hablemos de la dilatación del tiempo, por ejemplo. Eh, Precisamente aquí ya empezamos a utilizar estos valores que estamos teniendo aquí de la velocidad. Entonces, vamos a entrar a hablar acerca de esto. Pero antes de esto, me gustaría que me respondieran a la siguiente pregunta. Si ustedes viajaran en una nave espacial,
donde la rapidez que llevara la nave espacial es la mitad de la velocidad de la luz relativa en la Tierra, y con dirección al movimiento de la nave espacial. La luz de láser viajaría con una rapidez de 3 medios de la velocidad de la luz en la Tierra. ¿Esto sería verdadero o sería falso? Falso, porque la luz viaja a una velocidad constante. Muy bien. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener siempre presente. O sea, que nada puede ser mayor a la velocidad de la luz. Inclusive podemos tener eh, velocidades que son medianas, pero en el caso de 3 medios de la velocidad de la luz estamos hablando de 1.5. Esto, como dijo su compañero, es falso. Bueno, qué consecuencias tuvo en este caso los principios de la relatividad de Einstein que ya mencionamos? Bueno, lo primero, hablar de la simultaneidad. Aquí tenemos que hablar de varias cosas. Primero, que las mediciones de longitud y tiempo dependen del marco de referencia. Casi todos han salpicado diferentes conceptos de la ciencia de una forma superficial. Anteriormente, ¿verdad? Ahorita que ya estamos entrando a física moderna, pues ya no nos podemos dar esa ventaja, sino que tenemos que profundizar un poco más. Tenemos que estar conscientes de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos que estar conscientes de predicciones que han surgido de los enfoques que propuso Einstein en un movimiento relativo. Nosotros nos vamos a ir examinando después de las consecuencias de la relatividad y podemos ir encontrando que están en conflicto con varias nociones básicas del espacio-tiempo. En este caso, yo le pedí ¿cómo se llama? Minor, vamos a tener una experimentación acerca del espacio-tiempo, porque aquí es donde vamos a entender bastantes cosas importantes. Entonces, Minor les va a solicitar a ustedes algunos materiales para que nos sirva a nosotros para poder explicar esto del espacio-tiempo y poder observarlo en cómo se llama de forma visual. Ustedes van a llevar 4 experimentaciones, una por cada semana, y la primera pues vamos a ver esta parte del espacio-tiempo. Pero es importante que cuando ustedes estén ahí haciendo esa experimentación, tengan una discusión al momento de hacer si se restringe los conceptos de longitud, tiempo y simultaneidad, que eso es lo que vamos a ver en este momento. Que estos son muy diferentes a la mecánica relativa que mencionaba Newton. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo la mecánica relativista de la distancia entre dos puntos y el intervalo de tiempo entre dos eventos que están en diferente marco de referencia se puedan medir. En mecánica relativista no había una cosa como una longitud. No puede haber una cosa como una longitud absoluta o un tiempo absoluto. Alguien mencionó en el chat que el tiempo es relativo, a lo cual es cierto. En el caso de las personas, por ejemplo, cuando si una estuviera en un movimiento y el otro estuviera sentado, tomando la citación, el tiempo para ellos, aunque sea por milésimas, aunque sea algo tan que no se puede observar, el tiempo para ellos es muy distinto. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, el tiempo va a ser relativa en cuanto a lo que nosotros vamos a ver. Los eventos en diferentes ubicaciones que se observan pueden ocurrir simultáneamente en un marco. Y no se observa cómo la simultaneidad en otro marco que se mueve puede afectar de manera uniforme al que pasa del primero. Entonces, una premisa que nosotros tenemos que tener acerca de la mecánica newtoniana
es que existe una escala de tiempo universal, que es la misma para todos los observadores, en el caso de la relatividad newtoniana. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de la parte de la relatividad especial, pero en el caso de la mecánica newtoniana, existe una escala de tiempo universal que es medida para todos los observadores. Newton, en este caso, tomaba la simultaneidad como un hecho en su teoría de la relatividad especial. Einstein no lo tomó así. Él abandonó esta suposición. Einstein diseñó diferentes experimentos mentales para ilustrar este punto. En el caso de aquí, yo había colocado en la diapositiva, aquí voy a ir a la diapositiva. Vamos a ver, por aquí está. Ah, no, está aquí. De plano estaba, es que lo que pasa que como cambié de computadora, cambié de disco duro, entonces al momento de traspasarlo, pues de plano se me movió la figura, pero la vamos a representar en este caso. Vamos a señalar un tren donde van a tener diferentes eventos. Vamos a poner aquí el tren. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que supuso Albert Einstein en este caso. Vamos a ver. Permítanme un momentito. Ahí está. Ahora vamos a colocar las rueditas para que las miremos. Bueno, entonces en el caso de aquí vamos a colocar a un observador. Vamos a poner dos eventos aquí. Y el observador que vamos a tener acá. Y en este caso, dentro del tren, del vagón del tren, vamos a tener a otro observador. A este le vamos a llamar O', que es el observador distinto que estamos tomando, ¿verdad? Entonces, imaginemos que este vagón lleva una velocidad constante hacia este lado. Una velocidad constante. Entonces, en lo que proponía Einstein era que dos relámpagos que podían golpear el vagón. Entonces, imaginémonos que aquí habían dos relámpagos que golpeaban en los puntos extremos de un vagón. Obviamente, nosotros vamos a tener aquí el punto A, que es lo que estamos observando por medio del observador. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de acá? Los eventos que parecen ser simultáneos para el observador estacionario, que está en esta parte, está medido entre el camino que se tiene entre la distancia de A a B. O sea, es lo que está observando este observador en el caso de acá. Y en el caso de lo que podamos observar aquí, en el caso de esta figura, es que los eventos no parecen ser simultáneos para el observador, quien puede afirmar que en el momento que está por acá, vamos a colocarlo un poquito más para acá. Lo permítame un momentito que se me movió esto. Ahí está. Entonces imaginémonos que el observador ya esté por acá. Al momento que ya esté viajando, ¿cómo se llama este observador? Los eventos no parecen ser simultáneos para el observador. Pues él puede observar cómo golpea la parte no pudo observar cómo golpeaba la parte de los extremos en este caso, y antes de la parte trasera. Entonces el observador tiene que encontrar que la luz viaja con la misma rapidez. Entonces, en este caso, el observador podría concluir que el relámpago golpea enfrente del vagón antes de golpear la parte trasera.
Este experimento que estamos teniendo en este caso, o que tuvo en este caso Einstein mental, demuestra que los eventos parecen ser simultáneos al observador, o no parecen ser simultáneos al observador que está dentro, que en este caso sería el observador que miramos aquí con el O'. Por lo tanto, en el caso de lo que está viendo este observador que está teniendo aquí, puede mirar el camino que se está teniendo entre ellos dos. Pero el observador que está dentro puede afirmar que enfrente del tren y atrás golpea en la parte trasera. O sea, no es lo mismo que en el caso de que usted vaya en el carro y sea golpeado en la parte de relámpago, a que un observador pueda observar ese fenómeno. También les quería comentar, por ejemplo, algo curioso de lo que puede suceder en el caso de un relámpago. Sí, ¿alguien está hablando? Perdón. ¿Sí alguien estaba mencionando algo? Ah, perdón. Pensé que alguien estaba hablando. Y algo curioso que sucede en el caso de relámpago, y es algo que es increíble, pero al momento de que, supónganse que caiga un relámpago en un carro, y, increíblemente el carro se vuelve como una jaula y protege, y puede hacer de que al carro sí le pase algo, pero a nosotros no. O sea, el carro en este caso puede proteger. Pero volviendo a lo de esta situación, en el caso del observador que está dentro, y para el observador que está dentro puede afirmar que el frente del tren recibe el golpe antes que la parte trasera. ¿Por qué creen que puede suceder eso? Por ejemplo, que los rayos caen al mismo tiempo, pero en el caso del observador de que está dentro, puede sentir que ¿cómo se llama? Que el rayo cayó enfrente antes de golpear la parte trasera. ¿Por qué creen que puede suceder esto? Lo que sucede es por la velocidad del tren o del vagón. Excelente, muy excelente. Ahí dio usted en el ¿cómo se llama? En el punto. O sea que en este caso, ahí fue donde él pudo decir que sucedía esa situación. O sea, él en la parte del que está afuera, obviamente va a observar los dos rayos cayendo al frente y atrás. Pero en el caso de que va adentro, porque va en una velocidad, va a sentir las cosas muy distintas. Entonces, esta situación también es relativa en esta parte que nosotros miramos acá. Y vamos a continuar el día de mañana. Perdonen que ya me pasé un minuto. Hoy pues no vamos a llevar tarea porque todavía estamos introduciéndonos un poquito a la relatividad. No hemos hecho muchos ejemplos, entonces yo preferiría que avancemos un poquito más de esto para que pudiéramos